Daremos inicio a nuestra exposición eh, que se titula El origen de la diplomacia en El Salvador. Mi grupo está conformado por 6 integrantes. Ayala Machado, que expondrá acerca de lo que es, cómo comienza la diplomacia que tiene El Salvador y su función. Castellanos Pocasangre, que expondrá qué es la ley ceremonial diplomática en El Salvador. Domínguez García, que expondrá un poco acerca de lo que es la definición de diplomacia. Rodríguez Jiménez, que expondrá cómo funciona la diplomacia en El Salvador. Enrique Ramos, que expondrá qué países establecieron las primeras relaciones diplomáticas en la República Federal. Y finalmente nuestra compañera Matal Cortés, que expondrá un poco acerca de lo que es, cuál es el tipo de diplomacia que tiene El Salvador y su función. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es diplomacia. Diplomacia es la rama de las relaciones internacionales que ejecuta la política exterior del gobierno de un Estado como sujeto de derecho dentro de la sociedad internacional en función de los intereses nacionales y generales. El término diplomacia es muy amplio, el cual lo podemos definir tomando en cuenta muchos factores desde sus orígenes. Ahora bien, podemos decir que la diplomacia es ejercida por un sujeto de derecho teniendo en cuenta un ente político constituido como tal, reconocido a nivel internacional, considerando dos requisitos básicos. Uno de ellos es la personalidad jurídica internacional, que la ejercen personas y órganos que deben gozar de representatividad. Este es el otro requisito básico, la representatividad. Esta representatividad debe ser debidamente constituida. De la misma forma, podemos relacionar dos términos muy sustanciales que son las relaciones internacionales y la política exterior, considerando características muy importantes que son las relaciones entre dos estados para poder defender sus intereses nacionales, es decir, el marco de la diplomacia se da en el ámbito de las relaciones internacionales de acuerdo a su función. También se da a través de la política exterior, ya que es una acción extra de un sujeto de derecho internacional, que consiste en la decisión de objetivos, sean estos mediatos o inmediatos. Finalmente podemos mencionar que dentro de la diplomacia se da lo que es la negociación, donde encontramos elementos importantes. Esos pueden ser, por ejemplo, acuerdos, intereses comunes, cooperación, beneficio mutuo, buena fe, intereses diferentes, mediación, satisfacción de necesidades, decisión, comunicación y precisión. Dentro de la negociación se puede tener como resultado ya sea un espacio común o un vacío de negociación. Cuando hablamos de espacio común es porque se pueden tomar ya sea, es porque pueden existir ya sea acuerdos, intereses comunes, puede existir una cooperación dentro de la negociación, comunicación, ¿verdad? Pero también podemos encontrar lo que es un vacío de negociación. Este significa que no hay trato, o sea, no existe un interés común, no existe un beneficio mutuo o existen intereses muy diferentes. Entonces, dentro de la negociación, ¿verdad? Finalmente puede haber un trato o un no trato. A continuación, mi compañera le seguirá exponiendo un poco más del tema. Mi nombre es Esther Castellanos y yo les voy a hablar sobre qué es la Ley Ceremonial Diplomática en El Salvador. Es la fuente de información para diplomáticos y autoridades nacionales, y a él se comunicarán embajadas, consulados, organismos internacionales y los distintos órganos del Estado e instituciones de gobierno, por supuesto, en todo lo relativo a consultas sobre ceremonial, protocolo y etiqueta. Como bien se sabe, regula el protocolo del Estado, donde participa el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, cuerpo diplomático y consular.
Nuestro país reconoce diversas categorías de agentes diplomáticos, quienes son todas las personas o jefes de la misión o miembros de la misma, acreditados con carácter diplomático ante el Estado receptor, que figura en la lista diplomática y goza del estatuto diplomático. Estos agentes pueden ser el nuncio o embajador extraordinario y plenipotenciario, encargados de negocios con carta de gabinete o negocios ID interim, consejeros, secretarios y agregados. Estos agentes, como mencioné, pues uno de ellos puede ser el nuncio o el embajador extraordinario o el plenipotenciario. Otro tipo de jerarquía diplomática, según la ley ceremonial diplomática de El Salvador, en el artículo 5, menciona que la República de El Salvador reconoce las siguientes categorías de agentes diplomáticos. Entre ellos está el que ya mencioné, el nuncio embajador extraordinario y plenipotenciario, que es el representante acreditado de un estado extranjero en otro. Rango de embajador, categoría inmediata superior junto con el nuncio. También está el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, el encargado de negocios con carta de gabinete, encargado de consejos IT interim, ministro consejero, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, agregado y agregado. El agente diplomático, mientras se encuentra durante su gestión diplomática en nuestro país, tanto como él como su familia, no pueden hacer uso de privilegios propios, ya sean profesionales, lucrativo o comercial, a menos que estos se realicen por medio de acuerdos o convenios con la República del Salvador desde un inicio. El gobierno de nuestro país reconoce los que son dos tipos de agentes diplomáticos, ya sean residentes, quienes son los que cuentan con acreditación y residencia permanente en el país, y los concurrentes, que son que no cuentan con residencia permanente en nuestro país, pero que cuentan con acreditación que los nombra agentes diplomáticos ante el gobierno de El Salvador. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta tarde me ha tocado hablar sobre los comienzos de la diplomacia en El Salvador. Sabemos que se empiezan a manifestar incipientemente en un principio hasta establecer y fortalecer contactos comerciales y enviar designados a las primeras conferencias internacionales en las más variables materias. Tenemos como cables submarinos, telecomunicaciones, asuntos científicos. También cabe destacar que en el país en 1907, bajo la administración del canciller Manuel Delgado, define un programa sobre 7 puntos importantes, que consiste en consistía en las acciones políticas que estos iban a tener en cuanto a promocionar el café salvadoreño en Europa, también los Estados Unidos, incluyendo a mercados inexplorados, como era el caso de Rusia, que prácticamente sería efectuado durante la década de la Cancillería salvadoreña como parte de la política comercial del país. También teníamos los mercados multilaterales, que estos se daban en participación en las conferencias internacionales de la Cámara de Comercio, en asociaciones y comerciales e industrias efectuados en Londres en 1910. Por otra parte, también teníamos siempre en la historia de El Salvador aportes históricos que también merecen ser destacados. La doctrina de Meléndez, que esto surgió en 1916, en donde impulsaba por el canciller Francisco Martínez Suárez y el doctor Reyes Arrieta Rossi, estructuraron una fuerte demanda a Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia por el Tratado de Brian Chamorro.
Chamorro de 1914, en el que este país cedía territorio a Estados Unidos para establecer bases militares en el Golfo de Fonseca. También se propicia la sentencia de 1917, que es un precedente único a nivel de derecho internacional en materia de jurisdicción, soberanía y condominio de aguas. También teníamos por otra parte al canciller Martínez Suárez elabora la doctrina de la neutralidad benévola, una figura jurídica dirigida a evitar el involucramiento directo del país en la Primera Guerra Mundial y así evitar los mercados europeos a las exportaciones nacionales del café. También por otra parte teníamos en la década del siglo XX la política se iría identificando con una gestión externa apagada a los principios clásicos del derecho de gentes. El doctor José Gustavo Guerrero, un asunto de derecho internacional privado, la reclamación canese demuestra la capacidad diplomática de El Salvador. Su paso fugaz como ministro de Relaciones Exteriores en 1926 y 1927 deja legados una primera ley estructurada de servicio diplomático y consular, la creación de secciones especiales de trabajo de Cancillería, también la creación de la escuela diplomática, la defensa de no intervención en 1928. También teníamos la sexta conferencia panamericana de La Habana, abre pautas y abandona para otros planteamientos jurídicos en Latinoamérica en las subsiguientes reuniones hemisféricas. Y esto pues ha sido un aporte sobre los comienzos que tuvo la diplomacia en El Salvador. Buenas tardes. Este día hablaré de qué países establecieron las primeras relaciones diplomáticas de la República Federal. Luego de la independencia del Reino de Guatemala de España, el Imperio Mexicano empezó a tomar las intenciones de anexar a Centroamérica. Este acontecimiento fue un fracaso, por lo cual no se dio la anexión. Como resultado, una de las mayores potencias estuvo observando a la República de El Salvador y debido a este acontecimiento se puede considerar como el inicio de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos. Una relación que se mantiene en la actualidad diplomática y con tratados de comercio. Luego que la Federación Centroamericana estableció diferentes relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no solo El Salvador, sino también países como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, diferentes países, especialmente europeos, decidieron iniciar sus primeras relaciones diplomáticas con la República de El Salvador, iniciando por el Reino Unido e Irlanda del Norte, continuando con países con los que en la actualidad se siguen manteniendo relaciones diplomáticas y relaciones de comercio, como son Suecia, Luxemburgo, España. El inicio de las relaciones diplomáticas en El Salvador inician en 1907 con la administración del canciller Manuel Delgado, quien define el programa de los 7 puntos que le permite a El Salvador poder asistir a las diferentes cumbres como la que se llevó en Londres en 1910. Con este inicio de que se otorga al país diferentes delegados poder iniciar las primeras relaciones diplomáticas, se inicia un marco unilateral, bilateral y multilateral con la participación de la Conferencia Internacional de Cámara de Comercio y Asociaciones Comerciales e Industrias en Londres en 1910. La historia diplomática de El Salvador ayuda a diferentes tratados comerciales, aportes financieros, también a destacarse en los diferentes embajadas que se establecen con los países ya mencionados. Luego de la independencia de la Capitanía General de Guatemala, el Imperio Mexicano
bajo la dirección de Agustín de Iturbide, empezó a tener intenciones de anexionar a las nuevas naciones centroamericanas. Esta idea no pareció nada mala a los próceres y nuevos dirigentes de Centroamérica, ya que se habían dado cuenta que esta nueva aventura llamada independencia requería de algo más que buena voluntad y había traído muchos problemas al interior del territorio centroamericano. Por eso, la anexión se hizo realidad el 6 de enero de 1822. Por estos mismos problemas que habían llevado a la anexión, más la abdicación de Agustín I, también llevaron a que esta nueva unión fuera un fracaso y se disolviera el 1 de junio de 1823. Luego de esto, una nueva nación empezó a fijarse en Centroamérica. Estos eran los Estados Unidos de América, los cuales consideraban que el territorio centroamericano podría ser de mucha ayuda en el futuro del comercio internacional. Además que los dirigentes centroamericanos empezaron a sopesar la idea de también anexionarse a esta nueva nación norteamericana, cosa que finalmente no sucedió. Ese acontecimiento puede verse como el inicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Centroamérica. Luego, y debido a la cercanía con Estados Unidos, se establecieron relaciones diplomáticas con el Imperio Británico, el cual en realidad quería establecer nuevas colonias en América, cosa que se encontró con la oposición de Estados Unidos. Al final, eso también llevó a que Centroamérica y el Imperio Británico tuvieran y establecieran nuevas relaciones diplomáticas. Finalmente, también se buscó un acercamiento con Francia, el cual estableció relaciones diplomáticas con Centroamérica en noviembre de 1830. Todos estos acontecimientos pueden darnos la idea de cómo la diplomacia empezó a ser comprendida y establecida en los nuevos territorios centroamericanos y que muchas de esas relaciones aún perduran hasta nuestros días. Diplomacia en El Salvador. Como punto, hablaremos de cómo funciona la diplomacia en El Salvador. La diplomacia salvadoreña es ejercida por el cuerpo de agentes diplomáticos acreditados en el exterior, asignados en las diferentes representaciones diplomáticas, así como según lo justifica el artículo 1 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador. El Servicio Diplomático de El Salvador constituye una carrera, sujeta a las normas de la presente ley. Su organización y funcionamiento corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionamiento también del Servicio Exterior de los salvadoreños es una dependencia del órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores, así como el Estado Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General del Servicio Exterior, embajadas y consulados, y asimismo este se conforma por un conjunto de funcionarios entre embajadores, ministros, consejeros, secretarios, cónsules, etc., encargados de representar al Estado en el exterior y así también poder ejecutar la política exterior de El Salvador en otros países. La diplomacia salvadoreña es ejercida por el cuerpo de agentes diplomáticos acreditados en el exterior, asimismo asignados ya sea a un país para representar las diferentes y buscar relaciones para El Salvador. Las diferentes representaciones diplomáticas, según lo justifica el artículo 1 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de Relaciones Exteriores, está dividido en ciertas partes. Es que sería el Estado, el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, también la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General del Servicio Exterior, de las embajadas y los consulados. Asimismo, está formado por un conjunto de funcionarios. Estos funcionarios son los encargados de representar al Estado, de velar por las relaciones del país, que sería en este caso de El Salvador, y ejecutar una política que ayude al desarrollo de El Salvador en el exterior. Como se ha dicho anteriormente, el accionar de la diplomacia y los diplomáticos salvadoreños están en función de las exigencias de la política en el exterior.
Al analizar cada uno de los lineamientos que componen la política exterior salvadoreña, se tiene como función posicionar a El Salvador a nivel internacional mediante el ejercicio de su política exterior. La Cancillería salvadoreña se ha dinamizado en gran medida en estos últimos años, desarrollando más actividades e impulsando acciones con el objetivo de hacer realidad este lineamiento. Entre estas se pueden citar algunas, como el establecimiento de relaciones exteriores diplomáticas en otros países, que sería nombramiento de nuevos embajadores y embajadoras concurrentes, que se podría decir así también la sustitución de embajadores enmarcada en la necesidad de la rotación y o traslación de estos mismos. También la realización de misiones oficiales de los titulares del MRE y su participación en cumbres, foros, reuniones, etc. También la aceptación de cartas credenciales de embajadores de otros países y su debido proceso a realizar. La celebración de actos protocolarios ante visitas de funcionarios y personalidades de otros países, visitas oficiales del titular de la Cancillería, gestiones a favor de la integración centroamericana, como el proceso a realizarse ya sea de las relaciones bilaterales, que son un conjunto del bien común de El Salvador. La diplomacia en El Salvador se ve conformada por embajadores, cónsules en distintos países. Podemos ver en los países que se tienen relaciones. Hay países en los que no se tienen relaciones, pero un ejemplo sería la nueva relación con el país de Belice y la pronta embajada a construirse en el país de Belice. Las relaciones diplomáticas también funcionan para buscar un mejor